Imagina abrir los ojos antes del amanecer, sentir el frío de la piedra bajo los pies descalzos y saber, con una certeza absoluta, que ese día no volverás a ver el sol ponerse. No hay pánico, no hay discursos heroicos, solo una calma extraña, casi antinatural. Frente a ti un paso estrecho entre montañas y mar. Detrás tu hogar. Delante el ejército más grande que el mundo ha visto hasta entonces. Como una derrota total, anunciada y aceptada, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la historia humana, porque lo que ocurrió en Termópilas no fue una batalla más, fue una decisión. Y lo verdaderamente inquietante es que no fue improvisada. Durante siglos nos han contado la historia de los 300 como un acto de valentía casi sobrenatural, como si aquellos hombres hubieran desafiado al destino por pura épica. Pero esa versión cómoda oculta algo mucho más profundo y perturbador. Termópilas no fue un impulso emocional, fue una operación política, psicológica y cultural, diseñada para perder, pero perder de la manera correcta. Y para entenderlo, hay que despojar a Esparta de la mitología y observarla como lo que realmente era, una sociedad extrema construida para sacrificar individuos en nombre de su supervivencia colectiva. En la antigua Grecia no existía una nación unida, existía un rompecabezas frágil de ciudades-estado, cada una con sus leyes, costumbres y ambiciones. Atenas valoraba el debate, el comercio y la creatividad. Tebas miraba con recelo a sus vecinos. Corinto prosperaba gracias al mar. Esparta, en cambio, decidió renunciar a casi todo aquello que hacía la vida agradable para apostar por algo radical. Convertirse en una máquina de guerra permanente no era una metáfora, era una estructura social completa orientada a un solo objetivo: resistir. Mientras Grecia discutía, al este se extendía el imperio persa, un imperio que no se sostenía solo por la fuerza, sino por una capacidad administrativa sin precedentes. Persia no arrasaba culturas, las absorbía. Permitía religiones locales, costumbres propias y gobiernos regionales, siempre que se reconociera la autoridad del gran rey. Desde su perspectiva, Grecia no era un enemigo digno, sino un territorio desordenado que necesitaba ser integrado. Y aquí aparece el primer choque de mentalidades. Para Persia, rendirse era sensato. Para Esparta, era inconcebible. Lo extraño es que Esparta no era libre en el sentido moderno. Sus ciudadanos vivían bajo un sistema de control absoluto. Desde los 7 años, los niños eran separados de sus familias e introducidos en la AGOG, un programa de entrenamiento diseñado para eliminar la debilidad. Aprendían a soportar el dolor, el hambre y el miedo. Se les enseñaba a robar comida, pero se les castigaba si eran descubiertos, no por robar, sino por ser torpes. El mensaje era claro: sobrevivir no basta, hay que hacerlo con eficiencia. Leónidas creció en ese sistema. No fue criado para ser rey, fue criado para obedecer y morir si era necesario. Cuando ascendió al trono ya era un producto terminado de Esparta. Conocía la ley, la religión y, sobre todo, el precio de desobedecerlas. Por eso, cuando Jerjes envió emisarios exigiendo tierra y agua, Leónidas entendió que no era una simple provocación, era un ultimátum existencial. Esparta enfrentaba entonces un problema imposible. Las leyes religiosas prohibían movilizar al ejército completo durante ciertas festividades. Ignorarlas significaba romper el orden interno que mantenía cohesionada a la sociedad. Pero obedecerlas significaba permitir que el ejército persa avanzara sin oposición. Aquí surge el primer gran mito. No fue que Esparta no pudiera enviar más hombres, fue que eligió no hacerlo, y esa elección lo cambia todo. Antes de partir, Leónidas consultó al oráculo de Delfos. La respuesta fue brutal en su claridad. O Esparta perdería a uno de sus reyes o sería destruida. No había tercera opción. Este detalle suele presentarse como un elemento místico, pero en la mentalidad griega era una instrucción política. El mensaje era claro: alguien debía convertirse en sacrificio.
Leónidas aceptó ese rol, y lo hizo con plena conciencia. Aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de toda la historia. Los 300 no fueron seleccionados solo por su habilidad, fueron seleccionados porque ya tenían hijos varones. Esparta se aseguró de que su muerte no interrumpiera la continuidad genética y social del Estado. No eran mártires improvisados, eran piezas cuidadosamente elegidas, y ellos lo sabían. Lo realmente extraño llegará después, cuando entiendas por qué este detalle fue más importante que la batalla misma. Cuando el contingente espartano llegó a Termópilas, no estaba solo. Miles de hoplitas de otras ciudades griegas se unieron a la defensa. Sin embargo, la memoria colectiva decidió olvidarlos. La historia no recuerda bien a los que sobreviven, recuerda a los que se convierten en símbolo, y Termópilas era un escenario perfecto para eso. Un paso estrecho, casi claustrofóbico, donde la superioridad numérica persa no podía desplegarse. Un lugar donde la estrategia podía desafiar al número. Los primeros enfrentamientos fueron desconcertantes para los persas. Esperaban miedo, desorden, retirada. Encontraron silencio, disciplina y una violencia controlada. La falange espartana avanzaba como una sola entidad. Escudos entrelazados, lanzas empujando al unísono. Cada soldado protegía al de al lado. No luchaban como individuos, luchaban como un organismo. Para el observador persa, aquello no parecía humano. Jerjes observaba desde su trono elevado. Las crónicas cuentan que se levantó varias veces, incrédulo, no porque sus tropas estuvieran perdiendo, sino porque no entendía la lógica del enemigo. ¿Por qué no huían? ¿Por qué seguían avanzando hacia una muerte segura? Esta incomprensión fue el primer golpe real contra el imperio, porque un poder que no entiende a su enemigo no puede controlarlo del todo, pero ningún plan es perfecto. Y aquí entra en escena Efialtes, un hombre común, sin gloria ni destino épico, conocía un sendero que rodeaba el paso, lo ofreció a los persas a cambio de recompensa. No fue un villano de leyenda, fue un ser humano enfrentado a una elección entre miedo y lealtad. Esta traición revela algo incómodo. Esparta había entrenado a sus hombres para resistir ejércitos, no decisiones individuales. Cuando Leónidas supo que el enemigo lo rodearía, no hubo caos, hubo claridad. Ordenó a la mayoría de los aliados retirarse, no por desprecio, sino por estrategia. Grecia necesitaba sobrevivientes, necesitaba testigos, necesitaba que la historia se contara. Esto solo prepara el terreno para lo que vendría después. Al amanecer, los persas avanzaron desde ambos flancos. Ya no era una defensa, era un acto deliberado. Leónidas ordenó romper la formación y atacar con todo lo que quedaba. No buscaban ganar tiempo indefinidamente, buscaban enviar un mensaje claro, comprensible, imposible de ignorar. Murieron luchando hasta el final. Leónidas cayó en combate y su cuerpo fue disputado con ferocidad. Recuperarlo no era un acto de honor, era una afirmación simbólica. Jerjes, enfurecido, ordenó decapitar y mutilar el cadáver de Leónidas. Quería demostrar su poder absoluto. Sin saberlo selló su fracaso simbólico, porque en ese gesto quedó claro que había temido a un hombre muerto, y cuando un imperio teme a un cadáver, algo profundo se ha quebrado. Militarmente, Termópilas fue una derrota total. El paso cayó, Atenas fue evacuada e incendiada, todo parecía perdido. Pero algo había cambiado en la mente griega. Las ciudades comenzaron a actuar como si compartieran un destino común. La resistencia se reorganizó. Meses después, en Salamina, una flota griega inferior destruyó gran parte de la armada persa. Luego vendría Platea. El imperio retrocedió. Aquí está la paradoja final. Leónidas perdió la batalla de forma absoluta, pero ganó algo más importante, tiempo y significado. Su sacrificio convirtió una guerra desigual en una causa compartida. Transformó el miedo en determinación. La historia no recuerda a Termópilas por su resultado, sino por su efecto psicológico. Porque los mitos no nacen de las victorias, nacen de las decisiones extremas.
Hoy seguimos hablando de los 300 no porque fueran invencibles, sino porque aceptaron conscientemente lo inevitable, porque eligieron quedarse cuando huir era lógico, porque obedecieron leyes que hoy nos parecen inhumanas, pero que en su contexto sostenían todo un sistema. Y eso nos obliga a mirar más allá de la épica y preguntarnos algo incómodo. ¿Cuántas veces confundimos libertad con obediencia a ideas que nunca elegimos? La historia de Leónidas no es una historia cómoda. No es solo valentía, es control. No es solo honor, es sacrificio impuesto. Y aún así funciona. Porque las sociedades no se sostienen solo con razón, se sostienen con símbolos. Termópilas fue uno de los más potentes jamás creados. Un recordatorio de que a veces perder de la manera correcta puede cambiar el curso del mundo. Quizás por eso seguimos regresando a ese paso estrecho entre montañas y mar, porque en el fondo, Termópilas no trata de Esparta ni de Persia, trata de nosotros, de lo que estamos dispuestos a sacrificar, de lo que aceptamos como inevitable, de las historias que elegimos recordar para darle sentido a nuestro presente. Y si esta historia todavía resuena, es porque el pasado nunca está muerto, solo espera a que alguien vuelva a escucharlo. Y cuando lo haces, descubres que hay muchas más historias olvidadas, esperando ser contadas, escondidas detrás de mitos que creemos conocer. Porque entender el pasado no es mirar atrás, es prepararse para lo que viene después.